Mostrarles la pantalla. Ok, pues bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión número 4 del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu o la montaña de la sabiduría. Y vamos a seguir con este intento de subir la montaña a través del salto del tigre, que es esta visión de que hablan los maestros de que podemos, como un tigre llega a un acantilado y pum, salta de un lugar al otro sin, sin pararse a pensar si es que los tigres piensan, que lo representamos de esta manera. Luego se podría hacer el paso de tortuga, ir paso a paso, viendo cada detalle. Y luego al final el tigre mira hacia atrás, como viendo de dónde ha saltado y uniendo el todo con las partes. Entonces, así lo comenta Tarangu Rinpoche, uno de los grandes maestros que transitó hace, casi 2 años. Él decía que al abordar los estudios filosóficos, los maestros tibetanos dicen que primero deberíamos de saltar como un tigre. Esto significa que primero debemos obtener una visión general de la situación. Dice, un tigre cuando salta a través de un abismo, salta inmediatamente y aterriza en el otro lado casi inmediatamente. Dice, entonces primero debemos tener una idea general de cuáles son los argumentos lógicos y sus conclusiones. Ok, entonces es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Hola, Dulce María, bienvenida. Hola, Yolanda, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a seguir en este intento de tener una visión global de todo el panorama y quizás es lo que vamos a intentar en esta sesión. Hola, María Luisa, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, entonces vas a intentar hacer este salto del tigre. Entonces, acá, ok. Entonces, ¿cómo podemos ver este salto del tigre? Una manera es viendo cuál es nuestra visión. 2, cuál es nuestra intención y cuál es nuestro estilo de vida, ¿no? A esto le podemos agregar nuestra práctica, aunque ya aquí nos referimos más a la práctica espiritual. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos y qué resultado obtenemos, ¿no? Entonces, esto a veces se le llama al base, camino y fruto, como esta tripleta, ¿no? Y algunos podrían decir que la base incluye tanto la visión como la intención, el camino, nuestro estilo de vida y la práctica que estemos llevando a cabo, y el fruto es el resultado, ¿no? Que obtenemos al final de esto. Entonces,
Las escuelas filosóficas espirituales van más enfocadas al punto 1 y al 2, ¿no? A la visión y a la intención que nosotros tenemos. Ujú. Y luego, claro, lo tenemos que poner en práctica esto. Esto se llama base, camino y resultado. En tibetano le llaman Shri Lam Trebu. Shri es la base, Lam es el camino, Drebu es el resultado, ¿no? Y entonces algunos textos budistas dicen, toma la naturaleza esencial de la realidad como la base. Desarrolla un método basado en esto como el camino y desde allí alcanzarás el resultado. El gran problema es que no todo mundo acepta la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta naturaleza esencial de la realidad? Ahí es donde va a haber discrepancias entre las distintas escuelas filosóficas. El, lo vamos a ir viendo hoy, ¿no? Nos va a ir quedando más claro. Entonces tenemos esta tripleta, sí, esta de base, sendero y resultado, ¿no? Que básicamente podemos decir, o sea, la base es dónde me encuentro, dónde estoy. El, déjame ver que hay unas láminas que no puse. ¿Dónde estoy, no? Esa es la base. ¿De dónde parto? Sí. Esta es la... Déjame ver acá. Ok. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, la base es dónde estoy ahora. El sendero es por dónde voy a ir, cuál es el camino, ¿no? Y el resultado a dónde quiero llegar o qué quiero lograr, ¿no? Entonces, cada uno de estos vehículos, y bueno, así se le llaman en la tradición budista, pero podríamos decir cada una de estas escuelas filosóficas se encuentra presente de un triple modo. La base, que expone la visión filosófica y la naturaleza de las cosas, este sería el uno, ¿no? Dos, la vía que expone los medios puestos a disposición del practicante en el camino espiritual. Y tres, el fruto o resultado del trayecto espiritual. Esto de acuerdo al diccionario ACAL del budismo, que es un muy buen apoyo. Es el material de consulta, ¿no? Muy útil. Entonces tenemos esto, ¿no? Base, sendero y resultado. En la visión Theravada del budismo, la base es, yo estoy ahora en el samsara, por dónde voy a ir es el Dharma, ¿no? Es el que da el camino, el sendero, y a dónde quiero llegar o qué quiero lograr el nirvana. Pero vamos a ver, bueno, ¿qué entendemos por la visión? ¿Qué es la visión? Son tus creencias, tu entendimiento, tu cosmovisión, tu forma de ver la vida. ¿Por qué y para qué estás vivo? ¿Para qué querías venir a este mundo, a tener un cuerpo humano? ¿Y qué te quieres llevar cuando te vayas de aquí? En síntesis, cada escuela filosófica espiritual o religión, desde el punto de vista occidental, da una visión distinta. Así tenemos 9 visiones originales puras,
con las cuales se pueden hacer miles de combinaciones. En la India antigua, hace 3000 años, tan solo con las 5 escuelas filosóficas no budistas, se hacían 360 combinaciones. Y varias de ellas siguen existiendo hoy en día y se siguen haciendo más. O sea, cada quien puede tomar de estas 9 escuelas lo que quiera y hacer su propia religión, ¿no? Su propia filosofía. Se dice generalmente que una cultura se basa o se hace en base a 5 visiones. ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo veo la vida y a la naturaleza? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y cómo entiendes a las fuerzas espirituales? Entonces, si viajas a un país, a Japón, a China, o a Estados Unidos, a Europa, pues es interesante ver cómo esa cultura, cómo esa sociedad percibe estos 5 elementos, ¿no? Y de alguna manera están condensados en su religión, en su filosofía. ¿Y cuál sería un ejemplo de visión? ¿Hay o no Dios? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Hay vidas antes y después de la muerte? ¿Existe la reencarnación, la que sería casi sinónimo de transmigración de las almas? ¿O el renacimiento, como lo ve el budismo, sin un alma, ¿no? Con la continuidad de la conciencia? ¿O existe la aniquilación, como plantean los nihilistas? ¿Existe el alma? ¿Existe el karma? ¿Hay un cielo? ¿Hay otros reinos de existencia aparte del humano y del animal? Y bueno, podríamos hablar del vegetal, ¿no? Que también lo consideran los científicos, ¿no? Como un tercer reino. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Solo existe lo que puedo ver y tocar? ¿Es posible alcanzar la liberación del sufrimiento? ¿Es posible alcanzar la iluminación o la budeidad? Entonces, las cosmovisiones nos contestan estas preguntas, ¿verdad? Pero luego tenemos tatuado en nuestra mente, ya sea por esta vida o por vidas anteriores, las respuestas, ¿verdad? A estas preguntas. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo no creo en el karma. Ah, ok, está bien, perfecto. Yo, de hecho, cuando empecé mi camino espiritual, yo tampoco creía en el karma, ¿sí? Tampoco creía en el renacimiento. No entendía la diferencia entre reencarnación y renacimiento. No entendía a qué es esto que se llama alma, ¿sí? Entonces, tú mismo puedes ver y cómo contestarías estas preguntas. Y eso, de alguna manera, tu visión está subliminal, está implícita, aunque no la hagas explícita, aunque no la exteriorices o aunque no seas consciente de ella, de alguna manera el, lo que uno hace o como uno vive delata a uno su visión. El Buda dijo, hay un bosque de creencias. Y un día el Buda estaba caminando por el bosque con sus discípulos. De pronto se agachó, recogió un puñado de hojas con su mano y les dijo, todo lo que les he enseñado son como las hojas que tengo en mi mano, pero todo el conocimiento son como todas las hojas de este bosque, ¿sí? Pero un día el Buda juntó a todos sus discípulos y les preguntó si había algo más que quisieran saber. O sea, él nada más les había enseñado las hojas en su puño, ¿verdad? Este, si había algo que no habían entendido, si tenían alguna pregunta que quisieran hacer. Todos se quedaron callados. El Buda les volvió a repetir lo mismo. Todos se volvieron a quedar callados.
Entonces el Buda les dijo que si les daba pena hacer su pregunta, que le escribieran o se la dijeran a su compañero para que él la formulara. Todos se quedaron callados. Entonces el Buda les anunció la fecha de su muerte, ¿no? O sea, un poco como el Buda diciendo, bueno, pues si ya creen que lo saben todo, si ya no quieren saber nada más, si ya no tienen ninguna duda, pues ahí nos vemos, ¿no? Como diríamos acá en México. Entonces, el, y claro, el Buda antes de partir se aseguró de que todo lo mínimo que teníamos que saber para lograr la liberación eh, lo tuviéramos, ¿no? Que no quedara ninguna duda. Este, y de hecho eso fue lo que le dijo a Mara, ¿no? Cuando Mara le dijo, bueno, tú prometiste que te ibas a ir cuando ya hubieras, amar el demonio, ¿no? Que lo perseguía todo el tiempo. O sea, tú prometiste que te ibas a ir cuando ya hubieras transmitido tus enseñanzas. ¿Ya lo hiciste? Y el Buda le dijo, sí, ya lo hice. Entonces, a eso se refiere de alguna manera la visión, ¿no? Que son las creencias que tenemos. El, entonces, hay un bosque de creencias, como dijo el Buda, pero no todas son verdaderas. Entonces es mejor empezar con una creencia verdadera que con una creencia falsa. Pero ¿cuáles son las creencias verdaderas? Pues al principio no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuál es una creencia verdadera y cuál es una falsa. Por eso es que necesitamos escuchar a los sabios y tratar de ver qué creencias son buenas para nosotros y los demás. Y para eso necesitamos las 9 escuelas filosóficas espirituales, porque cada una va planteando su visión, su cosmovisión, y llegan las otras y lo refutan, ¿no? Y entonces vamos viendo, ok, con esto sí me quedo, ¿no? O con esto lo desecho. Entonces, pues lo ideal sería partir de la visión, ¿verdad? Pero es más difícil cambiarle la visión a una persona. Entonces, generalmente empezamos siempre por la intención, ¿no? El punto 2. ¿Y qué es la intención? Es tu motivación, es tu objetivo, es lo que quieres lograr o alcanzar, es lo que te motiva, te entusiasma, te impulsa, es lo que te mueve. Por eso dicen, ¿tienes la intención o te vale? Es más fácil cambiar la intención que la visión. La visión es como una piedra. Trata de cambiarle a una persona su ideología, sus creencias, sus ideas, sus puntos de vista. Es dificilísimo. Por eso existen las diferentes escuelas filosóficas, porque al ponernos en los zapatos de los otros, eso va flexibilizando nuestra mente, nos vamos volviendo más ecuánimes. Vemos que cada persona está en su propio nivel de desarrollo. Vemos que es probable que en otras vidas, si queremos en ellas, nosotros mismos pasamos por esas escuelas. Entonces es más fácil cambiar la intención, pero conocemos cuál es nuestra intención, conectamos con ella. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación de 1 minuto para tratar de reconocer cuál es nuestra verdadera intención y conectar con ella. Podemos ahí hacernos algunas preguntas. ¿Por qué quiero estudiar las escuelas filosóficas espirituales del India antigua? ¿Por qué quería venir a este mundo? ¿Por qué estoy en este curso? ¿Por qué quería tener una vida humana? ¿Qué me quiero llevar cuando me vaya de esta vida o de este mundo?
Sí. O como decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Entonces vamos a meditar un minuto en silencio. Empezamos. Ok. Bienvenido, Salvador. Buenas noches. Gracias, Yuri. Buenas noches. Disculpa, Laura. No, adelante. Hola, Javier. Hola, Javier. Buenas noches. Bienvenido. Entonces, decíamos que lo más difícil es cambiar la visión. Es más fácil cambiar la intención, pero ¿cuál es mi intención? Entonces, aquí vamos a ver, algunos expertos dicen, como Mariano Arnal, es imposible el entendimiento sin la voluntad. El entendimiento es la visión, ¿sí? A veces se le llama así correcto entendimiento, ¿no? Esta es la visión, o la creencia, o nuestra cosmovisión, ¿no? Y la voluntad tiene que ver con nuestra intención, nuestra motivación. Entonces, él liga los dos. Dice, la intencionalidad es un término filosófico que se refiere tanto al contenido de la mente o la conciencia, como la relación entre la conciencia y el mundo. Fundamentalmente, la intencionalidad significa que la actividad de la mente se refiere e indica o contiene un objeto. Desde otro punto de vista, se puede decir que gracias a la intencionalidad, un sujeto es capaz de conocer la realidad que lo circunda y que además tiende naturalmente hacia ella. Entonces, para algunos autores están muy, muy ligados, ¿no? La intención y la voluntad o la motivación. El, Ahorita hicimos una meditación en nuestra intención o motivación, un minuto en silencio, y deliberadamente no los quise sesgar, no les quise dar ninguna visión, pero podríamos poner algunas como ejemplo, ¿no? Alguna gente puede decir, mi intención es mejorar mi actual vida humana, es tener mejor salud, es tener más amor, más amigos, o algunos podrían decir, quizá tener más dinero, más riqueza. El, Otros podrían decir, quiero tener más experiencias, ¿no? Más sensaciones, ¿no? Otros pueden decir, mi motivación, mi intención es ir al cielo. Es
el reunirme con Dios, ¿no? Otros pueden decir unir mi alma con una deidad, a la cual, por ejemplo, en la India antigua le llamaban Brahma, o el alma universal Purusha, o un Deva. Otros pueden decir obtener un mejor renacimiento, pero esto ya implica creer en vidas pasadas y futuras. Otros quiero obtener la liberación. ¿Y la liberación de qué? La liberación del sufrimiento, pero no todo el mundo cree en el sufrimiento. Por ejemplo, los locayatas, ellos, ¿sufrimiento? ¿De qué me hablas? O sea, deja de chillar, deja de quejarte, ¿no? Enfócate en lo bueno, ¿no? En los placeres de la vida, ¿no? Eso es lo que diría. La iluminación, el lograr despertar la budeidad, si eso es posible, o lo que se considera la motivación suprema, la motivación de la bodhicitta, que es posponer la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres. Obviamente, estas motivaciones o intenciones cambian de acuerdo a las escuelas filosóficas, pero lo que tenemos que tratar de tener es que nuestra intención y nuestra visión vayan en el mismo sentido. Esto lo podemos ver como un barco. ¿A dónde va el barco de tu vida? Pues a veces las creencias jalan hacia un lado y la intención jala hacia el otro. Lo veíamos así, ¿no? Lo ideal es que la proa y la popa vayan en la misma dirección, ¿no? La proa es la visión, hacia dónde va el barco. Pero si la intención, la popa jala para otro, pues este barco se va a dividir, se va a quebrar o se va a quedar estático, no va a poder avanzar, ¿sí? Entonces, a veces mi visión dice, no sé, quisiera ir a subir el Popocatépetl, pero mi intención es ir a Xochimilco, ¿verdad? Entonces, mi visión quiere una cosa y mi intención quiere otra, ¿verdad? Entonces hay una división, hay un divorcio dentro de mí. Y esto es causa de muchos conflictos en nuestra vida. Cuando vemos una cosa, pero hacemos otra, ¿no? Distinta. Entonces, podríamos ver como tres grandes motivaciones mundanas. Una, me voy a basar en Freud. La motivación inferior sería pensar solo en mi beneficio, sin importarme si daño a otro o si violo algún principio. Es lo que Freud llama el id, ¿sí? Solo pienso en mí mismo, ¿verdad? Y me vale gorro los demás. La motivación media es, ok, disfruto la vida sin dañar a nadie y sin violar ningún principio. Es lo que Freud llama el yo. O la motivación superior, quiero dejar este mundo mejor que como lo encontré. Quiero reducir el sufrimiento en el mundo, ¿no? Es lo que llama el super yo de Freud. Si lo comparamos con la pirámide de necesidades de Maslow, la motivación inferior se preocupa pues, no más de las cuestiones fisiológicas y de seguridad. La motivación media ya piensa en la afiliación, el reconocimiento. Y la motivación superior piensa en la autorrealización. O sea, de que no es suficiente que yo esté bien si no están los demás también bien, ¿no? Pero aquí tendríamos, esto serían motivaciones mundanas. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la motivación inferior, esto sería con un enfoque más budista, es el miedo a los sufrimientos de los tres malos destinos y el deseo de un buen renacimiento como hombro de Eva. O sea, se refiere a que no quiere uno renacer como Naraka en los infiernos o como espíritu hambriento, como preta o como animal, sino renacer como hombre o deva. Pero bueno, esto ya implica ciertas creencias, ¿verdad? La motivación media es la aspiración a la paz del nirvana y liberarse de todos los sufrimientos del samsara. O sea, solamente está pensando en su propia liberación, ¿verdad?
Y esto es básicamente, o sea, su creencia es, pues, si apenas puedo con mi alma, ¿cómo va a liberar a todos los demás? Sí, entonces primero me tengo que liberar yo a mí, ¿no? Antes de poder ayudar a los demás. Esta es la visión que se dice de los vehículos inferiores. Y luego la motivación suprema, que es el deseo de obtener la capacidad de ayudar a todos los seres sufrientes a alcanzar el despertar. Entonces, pero a veces no tenemos clara cuál es nuestra visión o cuál es nuestra intención. Entonces podemos checar, ok, ¿cuál es mi estilo de vida? Porque de alguna manera implícito, de la manera en cómo vivo, ahí está escondida mi visión y mi intención. Según la inteligencia artificial de Google, el estilo de vida es el conjunto de hábitos, actitudes y comportamientos que definen la forma de vivir de una persona o grupo, incluyendo la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones sociales, el sueño y el manejo del estrés. Un estilo de vida saludable es clave para la salud física y mental, ayudando a prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general. Entonces, el, eh, ¿quieres saber cuál es tu visión o tu intención? Ve tu estilo de vida. Lo que haces denuncia tu visión y tu intención. Denuncia o delata, ¿no? Podrían decir. Es decir, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Qué consideras importante? ¿En qué gastas tu vida? Por ejemplo, hay practicantes espirituales que, que dicen, no, pues es que a mí lo más importante para mí es la espiritualidad, pero ¿qué pensarías si nunca salen de una cantina o de un table dance o, o que están solamente dedicados a obtener riqueza o poder, ¿no? Pues dirías, ok, como dicen, dice, creo que era Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Mi- Este, tus actos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. Creo que es de ella, no me hagan caso, pero lo voy a checar, ¿no? Creo que es de, no sé qué, si es de Elizabeth Kubler-Ross, esta frase, ¿no? Déjenme checarlo. Entonces, me gusta mucho, ¿no? Esta frase. Entonces, nuestros propios actos delatan cuál es nuestra visión y nuestra intención. Por eso, acá en las palabras de mi perfecto maestro, Patrul Rinpoche, habla de un practicante insensible que le llaman literalmente oso del Dharma, ¿no? Aquí en español podríamos decir que oso, ¿verdad? Dice, alguien que no ha sido transformado por el Dharma, que conoce el Dharma teóricamente, pero que no lo practica, y por lo tanto su mente se vuelve rígida e insensible. Alguien que solo tiene un entendimiento intelectual, sin ninguna experiencia real, pero que considera que lo sabe todo acerca del Dharma, ¿no? Entonces, el, dicen que hay 4 formas de vivir la vida humana, ¿no? Lo voy a leer de abajo hacia arriba, ¿no? Uno es vivir como animal, aunque uno sea un ser humano, nada más dedicado a comer, dormir, defecar, tener sexo, ¿no? Acá, el sexo para reproducirse y para diversión. Su existencia no tiene ningún valor ni sentido. Vive en la ignorancia, en el id de Freud, imperan los instintos, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente conoces o
o uno mismo en alguna etapa de la vida de uno pudo uno haber estado viviendo simplemente como un animal, ¿sí? De hecho, era de lo que acusaban a Shantideva, ¿no? Cuando estaba creo que en Nalanda, en el monasterio de Nalanda. Shantideva era hijo de un rey y muere el rey, muere su padre y al otro día lo iban a entronizar a él, lo iban a nombrar rey, pero tuvo un sueño y se le apareció una deidad, no sé si es Manruji, el Buda de la sabiduría, y le dijo, ¿cómo te vas a sentar en mi trono? Y entonces él decidió abandonar la vida palaciega, de renunciar a ser rey y se fue al monasterio de Nalanda. Pero sus compañeros no lo veían nunca salir del cuarto, no lo veían meditar, no lo veían participar en las actividades del monasterio, como limpiar o cocinar o todo lo que implica mantener un monasterio. Lo llamaban, si no me equivoco, bozuco, algo así, como que solamente comía, dormía y defecaba, ¿no? Es decir, como que vivía como un animal. Y entonces estaban hartos de él y querían correrlo. Y entonces decidieron ponerlo en ridículo y hacer obligar que todo el mundo que estaban ahí tenían que recitar unas enseñanzas o darlas frente a todos. Y entonces dicen que cuando le tocó a él, pusieron un trono muy alto, muy elevado, para que no se pudiera subir. Y cuando él subió, les dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Que les dé algunas enseñanzas conocidas o algo nuevo? Y entonces pensaron, no, pues algo nuevo y así lo dejamos más en ridículo. Y fue cuando recitó el Bodhicharyavatara, el modo de vida de un bodhisattva. Y dicen que cuando llegó tiene 9 capítulos, pero no me acuerdo si fue en el 9.º capítulo que se elevó en los aires, ¿no? Y solamente los discípulos más avanzados pudieron escuchar las enseñanzas más elevadas del Bodhicharyavatara. Entonces, bueno, imagínense si él era hijo de un rey y era un bodhisattva y lo acusaban de vivir como animal, pues a mí también en algunos momentos o en algunos días, quizás no toda mi vida, pero algún día, no sé, este, un domingo uno dice, no, pues nada más me dedico a vivir como animal. Como, duermo, voy al baño. El, este, el 2 es vivir como humano. Comer y hacer ejercicio para mantener la salud, estudiar, trabajar, obtener dinero, divertirse, formar una familia, participar en la comunidad e ir a la iglesia los domingos. Es estar conectado con el yo de Freud. Está uno tan ocupado siempre, la vida genera demasiados enredos y complicaciones que no tiene uno más que un día para lo espiritual, nada más el domingo, ¿no? Y el resto de la semana, pues yo digo, la activitis, ¿no? Y está bien, o sea, es importante que exista un reino humano y pues es importante que exista gente que viva como humano. El tercero es vivir por un ideal. Esto lo está explicando, es Shen, un gran maestro de la tradición Shan, Shen Yin.
les voy a buscar el texto, ¿no? Es de un maestro de la tradición, un gran maestro, ya trascendió, ¿no? Pero contemporáneo, de la tradición Chan, del budismo Chan, que es que básicamente se desarrolla en Taiwán, ¿sí? Entonces él explica estas 4 formas de vivir la vida humana. Entonces, vivir por un ideal es dedicarse al arte, a la ciencia, a la filosofía, a la política, a una religión, ya sea porque uno busca la verdad, la bondad o la belleza, o quiere uno mejorar la vida o el mundo. Y está conectado con el super yo de Freud. Sus obras son hermosas, pero una vez que tienen que tratar con el mundo ordinario, la vida no parece tan maravillosa. El mundo, los demás siempre les parecen inferiores o imperfectos, ¿sí? Son ahí los que se consideran como intelectuales o científicos o filósofos o políticos, entonces sienten que están como por encima de los demás, ¿verdad? Y el cuarto es la vida espiritual, renunciar al samsara o a la vida ordinaria y dedicarse a la meditación, a la realización espiritual en cualquiera de los 4 caminos, como laico, como monje, aquí lo ponen como fakir, pero bueno, más bien como asceta o fakir, o como yogi. El problema es que aún así tienen que resolver su problema de comida, vestido, habitación y medicinas, y evitar ser enredado por las complicaciones del samsara. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿cuál es de estos 4 formas de vivir la vida humana? ¿En cuál entro yo más, no? ¿Sí? O una mezcla, ¿no? De 2 o de 3 o de los 4, ¿no? A lo mejor un día vivo como animal, otro día como humano, otro día como por un ideal y otro día dedicado a lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿en dónde está? ¿No? Y esto de alguna manera va a hablar de nuestra visión y de nuestra intención. Luego viene la práctica, el 4. Aquí nos referimos específicamente a la práctica espiritual, comportamiento ético, estudio de las enseñanzas espirituales, contemplación y meditación. Hay una historia que le iba a buscar, pero no, ya, ahorita me estoy dando cuenta que no la busqué. Había un día que un practicante estaba circunvalando una estupa. Una estupa es como un monumento donde se ponen reliquias. Déjame ver si en México hay varias, ¿no? Que se han construido. Por ejemplo, en Valle de Bravo, ¿no? Hay 3. Y creo que también se ha hecho otra en Cuernavaca. Creo que se está haciendo una acá en la Ciudad de México. Pronto se va a hacer una en Tepoztlán, otra creo que en Hidalgo. No estoy seguro. Esta, por ejemplo, es les voy a mostrar acá la Estupa de la Paz en Valle de Bravo. Hay también una estupa Bon de la iglesia. Esta es la estupa. Es como, dicen, como una central nuclear espiritual, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces, este practicante estaba circunvalando una estupa y se dice que trae mucho mérito. Hay una historia que dicen que no sé si una mosca o un pájaro, por accidente un día circunvaló una estupa y entonces nada más con eso renació en un reino superior.
Entonces, este practicante estaba acá, ¿no? Circunvalando la estupa y a veces dicen mantras, ¿no? O, o se va meditando. Entonces, imagínense que estaba acá, ¿no? El, y básicamente, pues esto se hace con, bueno, ahorita se los digo así. Y entonces, creo que le llaman Cora, Cora cuando estás dando vueltas, ¿no? Y pues llegó un gran maestro espiritual y lo vio y le dijo, está bien que circunvales la estupa, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Y entonces esto lo perturbó mucho, ¿no? O sea, cuando le dijo esto, está bien que hagas eso, pero no sería mejor que practicaras el Dharma. Y entonces, pues dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces se puso a leer, a estudiar, ¿no? O leer los sutras o las enseñanzas del Buda. Entonces, pues él dijo, pues a lo mejor eso. Entonces, estaba así leyendo las enseñanzas del Buda y volvió a pasar este maestro y lo vio y le dijo, está muy, muy bien, ¿no? Que estés recitando las enseñanzas del Buda. Pues, quería ponerles aquí una imagen. Entonces él dijo, wow, pues dijo, pues entonces, ¿qué puedo hacer, no? Si no, entonces, el, dejen ver si pongo acá una imagen de, ok, entonces se puso aquí, a leer, ¿no? Estas enseñanzas. Entonces se quedó muy perturbado, ¿no? Porque dijo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces se fue y se sentó a meditar. Y estaba meditando, meditando, y volvió a pasar este maestro y le dijo, wow, está muy bien que estés meditando, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Y entonces él, pues ya se puso como muy confundido, ¿no? Porque dijo, bueno, pues qué, o sea, la circunvalar se hace con el cuerpo, ¿verdad? Leer se hace con la palabra y meditar se hace con la mente. Y se dice que nada más tenemos estas tres puertas, ¿no? El cuerpo, palabra y mente. Entonces le llaman las tres puertas. Entonces él dijo, pues ya no tengo otra puerta. O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y entonces ya le preguntó al maestro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Le dijo, pues está bien esto que estabas haciendo, pero ¿con qué intención lo estás haciendo? ¿Sí? Y uno lo hace con la intención con una intención mundana, es como no practicar el Dharma, ¿no? Entonces lo podemos ver aquí en esta tablita, en cuál es mi motivación.
Si yo nada más quiero mejorar mi actual vida humana o lograr un mejor renacimiento, esto está abajo de la línea roja. No es espiritual, ¿sí? No es que esté mal, está bien. O sea, es válido. La parte espiritual, la motivación espiritual comienza arriba de la línea roja cuando ya uno piensa en liberarse del sufrimiento del samsara, ya sea para uno mismo o alcanzar la iluminación o el despertar, o la motivación de la bodhicitta, querer liberar a todos los seres y para ello desear alcanzar la iluminación, ¿verdad? Entonces, a esto se refería el maestro. No es que estuviera mal que circunvalara o que estudiara o leyera los sutras o que meditara, sino con qué motivación lo hacemos. Y para esto quiero compartirles esta enseñanza que da un gran gurú, Pabonka Rinpoche, en la liberación en la palma de la mano. Entonces, comenta que había un practicante, bueno, dice, imagínense 4 practicantes que están haciendo exactamente lo mismo. Los 4 están, no sé, puede ser esto, ¿no? Meditando o estudiando un sutra o circunvalando, ¿verdad? Sí. Entonces, uno de ellos, lo único que está interesado es en esta vida humana, tener una larga vida, tener buena salud, y entonces acumula karma positivo, mejora efectivamente su vida mundana material, pero esto no es dharma, ¿no? Es lo que, por eso le decía ese maestro, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No sería mejor practicar el dharma? Porque puedes hacer estas 3 cosas con motivación mundana, y eso no es dharma, ¿verdad? Ahora, otro practicante estaba haciendo exactamente lo mismo, pero su motivación era tener un mejor renacimiento. Y dice Pavonka, bueno, acumula mérito, pero es dharma inferior. ¿Sí? Un tercer practicante tenía la motivación de la renuncia. La renuncia es renunciar al sufrimiento, y entonces, por lo tanto, renunciar al samsara. ¿Sí? Y entonces, este sería el dharma medio. Y otro practicante tenía la motivación de la bodhicitta, lograr la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres. Este sería el dharma superior. ¿Sí? De hecho, yo creo que aquí hay una duda, porque creo que aquí este segundo practicante también creo que lo único que obtiene es un karma positivo. El mérito empieza aquí. ¿Sí? Entonces, déjenme corregirlo acá. Este no obtiene mérito. Entonces, podemos ver un ejemplo. O sea, imagínense que ayudas a cruzar la calle a una viejita, ¿sí? Es karma positivo. Es algo bueno que lo haga a uno. Pero si una persona llega y dice, ok, voy a ayudar a cruzar a la viejita, pero con el deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres. Hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero el que tuvo la motivación de la bodhicitta obtiene mucho mérito, y en cambio el otro obtiene solamente un karma positivo. Y uno podría pensar, pues es injusto, ¿no? Los dos hicieron exactamente lo mismo. Pero no, cada
practicante recibe de acuerdo a su motivación, de acuerdo a su intención. Por eso es tan importante, acá les decía, la intención. Y nuestra intención va ligada a nuestra visión, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué práctica estoy haciendo? Esta va ligada con mi intención, ¿verdad? Ahí. Entonces, aunque nuestra intención no sea la bodichita, pensar solo en ella genera muchísimo mérito. Es lo que explica Shantideva en el primer capítulo del Charjavatar, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de ver que lo que hacemos acá en nuestra práctica esté conectado con una intención positiva, ¿no? Sí. Claro, igual nuestro estilo de vida, ¿no? Si lo podemos meter, ¿no? Por ejemplo, si dices, voy a lavar los trastes, a lo mejor lo dices, pues es que voy a ayudarle así a mi abuelita, ¿no? Que está muy bien, pero si lo haces con la motivación de, lo voy a hacer con la intención de la renuncia, de quiero liberarme del sufrimiento del samsara, entonces genera mérito, ¿sí? No puede parecer muy injusto que había 4 practicantes que estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pero cada uno tenía una intención distinta, entonces cada quien recibe algo distinto, como dicen, cada quien, este, como dice, cada quien habla de la feria como le va en ella, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Pero en este caso es, ok, los 4 fuimos a meditar, pero pues, uno obtuvo más y otro menos, pero es que el otro tenía una motivación superior, ¿sí? El, ahí quizás la historia que más me impactó a mí fue, había un verdugo que cortaba cabezas. Toda su vida era lo único que había hecho. En la época, en ese reino cortaban. Y entonces ya era mayor y entonces lo jubilaron y entonces se dedicó a su práctica del Dharma y ¡pum! Obtuvo la liberación. Y entonces los monjes, los discípulos del Buda estaban muy confundidos porque ellos no habían logrado todavía la liberación y decían, ¿cómo si era verdugo, si cortaba cabezas? Entonces fueron a preguntarle al Buda, Buda, ¿qué onda con esto? Y el Buda les dijo, a ver, no se equivoquen, o sea, este verdugo, uno, él no cortaba las cabezas por su gusto, ¿verdad? Era su trabajo, era una orden del rey, él no podía negarse a hacerlo, no tenía otra opción, era su modo de vida. El, pero él las cortaba con mucho cariño, con mucha compasión, les daba palabras de consuelo a la gente, ¿no? Yo digo, a ver, pon la cabecita así de este lado para que te duela menos. Piensa en cosas positivas, arrepiéntete. Y ya luego, pum, le dejaba caer la guillotina, ¿no? Entonces uno diría, pues es lo mismo si te la corta el verdugo así mal encarado, que no es lo mismo, ¿verdad? Este, entonces él no acumulaba karma negativo con esa acción, ¿sí? Y al contrario, como tenía una muy elevada motivación, esto le permitió acumular mérito y obtener la liberación. Entonces, por eso tenemos que pensar mucho lo que hacemos, con qué motivación lo estamos haciendo, porque la práctica espiritual, podemos decir, es el comportamiento ético, es las prácticas de purificación, el estudio de las enseñanzas espirituales, la contemplación, la motivación, ¿sí? El, y mucha gente hacemos esto, pero con una mala motivación, con una mala intención.
Entonces, ni siquiera vas a acumular, ni siquiera a veces karma positivo, ¿no? Ya no digamos mérito, ¿sí? Entonces, la intención es lo que le da valor a la práctica. Por eso es esta frase, ¿no? ¿Por qué no mejor practicas el Dharma, no? Porque a veces uno va a un retiro o vas a unas enseñanzas espirituales o a una puya y, y si estuviera así ese gran maestro, a lo mejor y viera que mi motivación es incorrecta, pues me diría, ¿por qué no mejor practicas el Dharma, no? Sí. Este, y claro, dependiendo de la motivación va a venir el resultado. Y el resultado se refiere al fruto, a lo que obtienes, a lo que logras como resultado de tu estilo de vida y de tu práctica espiritual. Por eso el Buda decía, tú eres lo que tu deseo más profundo es. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. ¿Sí? Entonces va todo ligado, ¿no? ¿Qué soy? Aquí podríamos poner más bien. O sea, ¿qué soy? O sea, soy mis deseos, mi intención, mi voluntad, mis actos, y todo esto se, se conforma en mi destino, ¿sí? Por eso el Buda dice en las 5 reflexiones, pero nada más voy a hablar la parte de que se refiere a esto, es uno, bueno, yo soy dueño de mis actos. Pero mis actos aquí vemos que viene dependiendo de la voluntad, de la intención, del deseo. Yo soy dueño de las consecuencias de mis actos y yo soy generado por mis actos. ¿Sí? Entonces, dice, mis actos son mi única herencia, mi único tesoro. Son mis familiares y amigos, ¿no? Es lo único que me llevaré de esta vida, ¿no? Son mis actos. Entonces, por eso decía hace rato que nuestros actos delatan nuestra intención, pero atrás de nuestra intención está nuestra visión. Aquí el Buda no la menciona. Esta visión está acá, pero es, es más difícil de ver, ¿no? A veces esta visión está como oculta, ¿no? Entonces, el, no la vemos, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra visión se dan nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestros actos, ¿no? Entonces, está como solapada. Y entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Existe la salvación? Y si sí existe, ¿cómo se logra? ¿No? Entonces, en esta visión de salto de tigre, quise poner aquí a las distintas escuelas filosóficas. Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Con las religiones teístas consideran que hay un Dios y Dios me salva. Entonces, me confieso y purifico todos mis pecados, ¿sí? Y aquí pensaríamos, bueno, si agregara acá y dijera, bueno, ¿cuál es su motivación? Es unirse a Dios en el reino de los cielos, ¿no? ¿Sí? Esa es su motivación y está bien, ¿sí? Y puede suceder, sí, porque si existe el reino de los devas, pues eso puede dar, ¿no? Pero
las 4 primeras escuelas filosóficas no budistas de la India antigua, ellas señalan que, que no, nadie te puede salvar, tú te tienes que salvar a ti mismo, ¿sí? De hecho, coincide con las 4 escuelas budistas, que serían estas. No hay nadie que te pueda salvar, decía el Buda, tú te tienes que salvar a ti mismo. El Buda solo muestra el camino, ¿sí? Entonces, esto quizás marca la diferencia más grande entre Oriente y Occidente, ¿no? En Occidente, que dominan las religiones teístas, pues le rezan a Dios, ¿no? Para que Dios sálvame, ¿no? ¿Sí? En Oriente es, no, o sea, tú tienes que hacer la chamba por ti mismo, ¿no? ¿Sí? Excepto los locayatas, que ellos no creen en la salvación, ¿no? Entonces no hacen nada para lograrlo. Por eso es la más peligrosa, ¿no? Esta, a veces la podemos poner en rojo esta. Y decíamos en la antigüedad, pues eran minoría, eran eran un poquito de gente. En cambio, hoy día son mayoría y tienen el poder, ¿sí? Entonces, este, por eso hoy- por eso han impuesto estas creencias, ¿no? Que tienen, ¿sí? Entonces, esta es hoy déjenme ver, creo que quitó la presentación. Ok, entonces, aquí está, ¿no? Ok. Entonces, los locayatas no creen en la salvación. Entonces, pues ni tú te puedes salvar, ni nadie te puede salvar, ¿no? Pero todas las demás sí creen que existe una salvación. La única diferencia es que las religiones teístas consideran que hay alguien o algo que te salva y todas las demás escuelas dicen, no, eso te toca a ti, ¿sí? El, Luego las 4 primeras escuelas filosóficas no budistas es la primera escuela considera a los nayáyicas, que ellos creen en Brahma y entonces, pero ok, tengo que dejar de conectarme con el cuerpo, y con los sentidos del cuerpo, conectarme con el alma y entonces de esa manera puedo conectarme con Brahma, ¿no? Sí, esto es lo de reunir mi alma con Brahma. Esta es la motivación que trae la primera escuela. La segunda escuela es exactamente lo mismo que la primera, es dejarme conectar con el cuerpo y los sentidos, liberarme del principio universal, Prakriti, pero en este caso es reunir mi alma con el alma universal, que es Purusha. En la tercera escuela es reunir mi alma con mi Deva. Y en la cuarta escuela es ir al paraíso de la consumación universal. Entonces, estas 4, aunque las religiones teístas y las 4 primeras escuelas filosóficas creen en un alma, ¿sí? Su visión es distinta, ¿verdad? Acá. Y los lokayatas y los budistas coinciden en que no hay alma, pero su visión es totalmente distinta, ¿verdad? El, entonces,
aquí vemos cómo la visión y la intención cambia, ¿no? De acuerdo a cada una de estas creencias, ¿sí? Entonces, ellos, aquí está mal, ellos, los locayatas que no creen en la salvación, ellos creen solamente en el hedonismo, o sea, son sibaritas, volverse expertos en placer, porque para ellos la única felicidad que existe es la felicidad mundana. Entonces no existe ninguna felicidad después de la muerte, porque no hay nada después de la muerte. O sea, ellos creen en la aniquilación. Entonces, ahí vemos cómo la creencia que tiene uno lo lleva a vivir de cierta manera, a hacer ciertas cosas o a dejar de hacer otras cosas, ¿no? El, y luego tenemos acá las escuelas budistas, que serían de las 6 a las 9. Los vaibhashikas, ellos, ¿cómo buscan la liberación? A través del comportamiento ético, de hacer prácticas de escuchar, contemplar y meditar. Tienen la motivación de ser libres, de liberarse. Acá también, ¿no? Las 4 escuelas tienen la motivación de ser libres, pero su refugio cambia. Decíamos, unos se refugian en Brahma, otros en Purusha, otros en Sudeva y en los Vedas, en los brahmanes, pero no les alcanza para lograr la liberación, porque la liberación se logra cuando uno tiene una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Y eso solamente ocurre a partir de la séptima escuela. Esto fue algo que a mí me costó mucho trabajo investigarlo y contemplarlo, porque todavía los vaibhashikas, ellos creen en el átomo y creen en el momento indivisible del momento de conciencia. Entonces, ellos todavía le llaman una visión pervertida del yo, ¿sí? Una visión perversa del yo. Pero ellos, como su motivación son el refugio en las 3 joyas, que es el Buda, el Dharma y la Sangha, junto con su motivación de ser libres y sus prácticas de escuchar, contemplar y meditar y su comportamiento ético, esto les alcanza para lograr la liberación. Yo decía, ¿cómo puede ser eso si la liberación solamente se alcanza cuando uno suelta el yo, que sería a partir de la séptima escuela, la sutántrica, ¿no? Y de hecho es curioso porque la visión sutántrica es muy parecida a la visión lokayata, de que solo existe lo externo, solo existe lo que puedo ver y tocar. Pero a través de aferrarse a esa visión, ellos dejan de darle valor a sus pensamientos, o sea, llegan a parar sus pensamientos y el yo se alimenta de pensamientos. Yo le llamo al yo, el ego, como un caballito, pura sangre, como decía Yetsuma Tenzin Palmo. Entonces, si no le das de comer un caballo, pues se muere, ¿verdad? Entonces ellos le dejan de dar de comer al yo, al ego, al parar la mente conceptual, porque dicen, lo único que existe es lo de afuera. Y entonces mis pensamientos, la parte subjetiva no tiene ningún valor.
las emociones, las sensaciones, no tiene ningún valor. Entonces dejan de conectarse con ello y a través de ello logran la liberación. Entonces, digamos que un sutántrica es un locayata espiritual. En cambio, un locayata es material. Solamente creen en lo que pueden ver y tocar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el Buda logra liberar a los sutántricas, a los que tienen esa visión, el que no pueden soltar esta visión de que lo único que existe es el mundo que puedo ver y tocar, el mundo lo de afuera, la parte objetiva, ¿verdad? Sí. Y es la misma visión de los locayatas. Es misma visión, pero tienen distinta intención, ¿sí? Porque ellos también tienen refugio en la triple joya, ¿sí? Y distinta motivación, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy curioso. De hecho, los sutántricas ven todo al revés que las otras tres escuelas filosóficas budistas, pero gracias a ese truco que hizo el Buda, pueden alcanzar la liberación. Y los chitamatras, que es la escuela de solamente, ellos son distintos a los sutántricas, porque para ellos lo único que existe es la mente. Todo es creado por la mente, el mundo es creado por la mente, todo lo externo es puramente, ¿sí? Pero ellos, como dice acá, o se dice aquí en el diccionario acá, no disponiendo ya de más objetos, se refiere a todos los objetos externos, la conciencia mental gira sobre sí y conoce directamente su base no dual, cuyo dominio es el Dharmadhatu, el espacio de la realidad. Entonces obtiene el pleno despertar o bodhi y el nirvana. Entonces es, es curioso, ¿no? Porque los sutántricas concentrándose en lo externo, en el mundo, dejan de alimentar al ego y obtienen la liberación. Y los chitamatras sueltan el mundo porque dicen lo único que existe es la mente, pero al soltar todos los demás objetos, concentran su atención en la mente y logran soltar todos los conceptos, soltar la dualidad, ¿sí? Y fundirse con su mente, ¿sí? Su mente superior, ¿verdad? Están hablando acá, lo que se llama el Dharmadhatu o la mente búdica, ¿sí? Entonces es muy curioso, son dos caminos distintos, pero claro, el sutántrica puede alcanzar la liberación, nada más, aquí. Y en cambio, los chitamatras, que es una escuela mahayana, estos pueden alcanzar la iluminación, ¿sí? Y luego viene la prasángika mayámica, que ellos es la visión superior, que pueden soltar el yo, los fenómenos, la mente, a través de ver su vacuidad, y ellos pueden alcanzar la iluminación en una sola vida, a través de las prácticas de tántricas o del Vajrayana, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo las creencias de nosotros de alguna manera nos precondicionan a, a qué hacemos, qué practicamos y qué logramos, ¿sí? Entonces, puede haber coincidencias, ¿no? Por ejemplo, les decía aquí entre los lokayatas y los budistas que no creen en el alma, pero el lokayata
lo más seguro es que renazca en reinos inferiores al agotar su karma positivo y jamás va a lograr la liberación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo las creencias, nuestra visión y nuestra intención hacen toda la diferencia, ¿no? Ese es el sentido de subir la montaña de la sabiduría, de que nosotros podamos ir refinando nuestra visión y ir refinando nuestra intención, ¿no? Conociendo nuestra intención, habíamos visto acá, ¿no? O sea, el, en esta analogía que hacemos con una montaña, ¿sí? Si lo ponemos acá, los teístas, acá esta escuela, decíamos, ellos creen en un Dios y creen en un alma, ¿no? No creen en el karma, ¿no? El- si nos vamos a los nayáyicas, todos ellos, los samkhyas y jainistas van a creer en un alma, pero los nayáyicas, ellos creen en Brahma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Brahma y Dios? Que Dios es un Dios creador, crea el mundo y te puede salvar. O sea, es un Dios creador y es un Dios salvador. En cambio, Brahma no crea el mundo, él crea Ishvara, es un demiurgo, y el Ishvara en un sueño crea el mundo, que es la maya o la red de la ilusión, y Brahma no te puede salvar, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Dios y Brahma. Ambos son dioses, ¿verdad? Y puedes considerar que son dioses absolutos, pero uno te salva y otro no te salva, ¿sí? Los samkhyas no creen en un dios antropomórfico, sino creen ellos en Prakriti, que es el principio universal, Prakriti, y creen en el alma universal, que es Purusha, ¿sí? Y el objetivo aquí del juego es unir tu alma a Purusha. Los Mimamsakas, ellos no creen en un dios, sino en los devas, ¿no? Pero hay devas mundanos y hay devas transmundanos, ¿sí? Y entonces el chiste del juego es unir tu alma a tu deva, ¿sí? Y para eso necesitas conocer los devas, los Vedas, perdón, ¿sí? El, y los jainistas no creen en ningún tipo de Dios, ellos creen en el paraíso de la consumación universal. Para ellos incluso no hay maestros, sino hay compañeros más avanzados que uno en el sendero, ¿no? Entonces, y así llegamos a los locayatas, y los locayatas lo que te van a decir es que no hay alma, o sea, no creen en el alma, no creen en Dios, no creen en vidas pasadas ni futuras, no creen en ningún tipo de renacimiento, reencarnación, etcétera, ¿no? Entonces, a estas escuelas se les llaman extremistas porque caen en uno de estos dos extremos, en el extremo de la existencia o en el extremo de la inexistencia, ¿sí? Y luego vamos a tener acá, cruzando el río, las escuelas del camino medio. O las escuelas de la vacuidad, ¿sí? Como las decía uno de mis maestros,
aunque realmente la verdadera visión de la vacuidad la vas a tener arribita en las escuelas Mahayana, más que en las Hinayana, aunque para obtener la liberación, la escuela prasángika mayámica dice que de alguna manera los vaibháshikas sutántricas están conectados también con la vacuidad, ¿no? Que si no, no la podrían lograr. Pero bueno, son temas de debate. Entonces, y la que se considera como la verdadera escuela de camino medio es la prasángika mayámica esta. Pero esto causa escozor en las otras escuelas que dicen, no, estos quieren monopolizar el término camino medio. Todas estas se consideran escuelas del camino medio. ¿Sí? Entonces, a la escuela prasángika dicen que es la escuela no esencialista para diferenciarla. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya con más detalle cuando veamos cada una de las escuelas. Entonces, de alguna manera era ver aquí esta visión de salto de tigre, de, de ver cómo la visión y la intención de cada una de estas escuelas cambia, cómo viven su sentido de la vida, sus prácticas espirituales y lo que obtienen al final. Ya no me va a dar tiempo, quería ver que viéramos hacia vuelo de pájaro también la visión de cada una de las escuelas. Lo vamos a dejar para la próxima. Es como en una sesión ver las 9 escuelas. A ver si lo logro. Hoy ya no lo logré porque antes de ver eso era muy importante que viéramos la visión, la intención, ¿sí? De cada una de estas escuelas. Pero ahora vamos a ir, la próxima vez vamos a ir viendo cada una de ellas. Ya está, ¿no? Acá está, están hechas, pero hoy ya se nos acabó el tiempo. Pero sí quiero darle otra revisada más profunda porque nunca se han enseñado así, ¿no? Que las vieras todas, pero gráficamente, ¿no? Para verlas, ok, ¿sí? Y en el salto del tigre, ¿no? Y ya luego vamos a ir a paso de tortuga viendo ya cada una en detalle, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dejarlo aquí y simplemente, como hoy empezamos con la visión, la intención, terminar ahora con dedicar el mérito que se haya podido haber acumulado por el tiempo que le estamos dedicando. Hoy que es un día de Halloween y mucha gente está con sus familias pidiendo dulces o recorriendo calles o teniendo fiestas. Dediquemos este mérito para que todos los seres, no importa cuál sea su visión, cuál sea su intención, en qué parte de la montaña estén, que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento, y que todos los seres puedan alcanzar la felicidad y la verdadera felicidad, y que logren el fruto de su visión, ¿no? El fruto de su intención, lo que ellos estén buscando, que lo logren. Que así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Que Muchas así gracias. sea. Muchas gracias, y bueno, feliz Halloween para los que lo celebren o lo practiquen. Y también feliz Día de Muertos, ya en la tradición más mexicana. Que reciban muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias, Yuri. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Igualmente, Yuri, muchas Gracias, gracias. Javier. Un abrazo. Gracias, Yolanda.
Gracias, Dulce, Gregorio, María Luisa, Pedro, Sarva Mangalam. Sarva Mangala. Un abrazo y Sarva muchas Mangala. bendiciones, Pedro. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, María Luisa. Gracias, Yuri. Buenas noches. Dulce. Gracias, Yuri. Buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Igual. Gracias. Un abrazo para Bye. todos. Bonita noche. Bye. Gracias. Igual.